Europa ante su futuro más inmediato e incierto. Más de 372 millones de personas están llamadas a votar entre los días 6 y 9 de junio. Ese día 9 aquí en España para decidir quiénes van a ser esos 720 eurodiputados, 61 llegados de España, que van a ocupar los asientos del Parlamento Europeo. Hay en juego muchas cosas. El futuro Parlamento, la futura Comisión Europea también, tendrán en sus manos gestionar los desafíos que se vislumbran. Por ejemplo, ¿cómo hará frente Europa a la agresión de Rusia a Ucrania? ¿En qué medida se van a impulsar los retos de la migración, de la crisis climática, del Pacto Verde, de la economía al servicio de las personas, o los que tienen que ver con el impulso a la democracia para tener una Europa más fuerte ante las grandes potencias mundiales? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy en este dilema especial sobre las elecciones europeas queremos abordar cuáles son esos desafíos, esos retos que se plantean desde los partidos que van a optar a obtener uno de esos 720 escaños que pueblan las instituciones del viejo continente. Vamos a tratar de salir de dudas, aportar algunas claves y análisis en los próximos minutos. Comenzamos. Bueno, pues para ello nos vamos a rodear de nuestros expertos de cabecera en cuestiones electorales y saludamos ya a Jordi Rodríguez Virgili. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, encantado de estar aquí una vez más. Igualmente Sergio García Magariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muy bien, gracias, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Jesús Mario Sés, ¿qué tal, Jesús Mario? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Rodeado de papeles, como no podía ser de otra manera, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, ¿qué cabe esperar? Vamos a ir escuchando, como decíamos al principio, qué es lo que tienen que decir, lo que dicen ya algunas de las personas que optan en esas listas a encontrar un hueco en las instituciones europeas. Pero mi pregunta es simple: ¿qué cabe esperarse de estas próximas elecciones? Y lo digo pues porque siempre que hay elecciones se habla de elecciones decisivas, ¿no? Por ponerle siempre un adjetivo un poquito grandilocuente, ¿no? Pero ¿son realmente decisivas estas elecciones o en qué medida lo son, Jordi? Yo creo que son muy importantes, y lo has dicho muy bien en la entrada del programa. Nos jugamos cosas muy relevantes en Europa, ¿no? Prácticamente más de la mitad de las leyes que se aprueban en España son transposiciones de directivas, de directrices que se han tomado a nivel europeo. Y estamos con cuestiones como la guerra de Ucrania. Por tanto, son unas elecciones muy importantes, pero también son unas elecciones que llamamos en el ámbito académico de segundo orden, es decir, no son próximas al ciudadano y el ciudadano lo percibe como lejano. Y además en estas elecciones se da la circunstancia que no coinciden con ninguna otra. Si recordamos, en el 2019 coincidieron con las municipales y autonómicas, estas solo tenemos europeas, y estamos percibiendo que no hay excesiva tensión electoral, que ni siquiera hay muchos ciudadanos que no saben que estamos llamados a urnas el día 9. Por tanto, son unas elecciones muy importantes, ya veremos hasta qué punto decisivas, pero que la gente no sé si es consciente de lo que nos jugamos en estas elecciones. Las últimas que fueron solas, por así decir, que no coincidían con nada más, fueron, si no recuerdo mal, el 2014, y la participación estuvo en torno al 43%, ¿no? Y eso nos da una indicación que menos de la mitad de los ciudadanos participaron en aquellas elecciones. Y luego en 2019 esa participación subió, pero probablemente también arrastrada, claro, por estas, ¿no? Por las municipales y autonómicas. Es decir, al alcalde de mi pueblo sí que me siento próximo, sí que estoy cercano, claro, sí que lo conozco, y entonces voy a votar, y ya que voy a votar, pues cojo la papeleta también de las europeas. Son unas elecciones muy importantes donde tenemos que hacer un llamado a la participación de los ciudadanos, ¿no? ¿Y por qué tenemos que hacer ese llamamiento a la participación? ¿Por qué esa importancia de la que hablaba Jordi, Sergio? Pues mira, en primer lugar ya se ha cuantificado más o menos el porcentaje de decisiones que afectan, en el caso de España, y que se toman a nivel europeo. Más del 60% de las decisiones relevantes para las políticas nacionales se toman en Europa. Por lo tanto, no votar sería no participar en realmente la mayor parte de las cosas importantes que suceden en España. Eso es una razón muy importante. La segunda es que las elecciones actuales... Bueno, la Unión Europea tiene una arquitectura institucional compleja. Tiene instituciones judiciales, instituciones de gobierno, instituciones legislativas. Algunas de ellas representan el interés nacional y algunas de ellas representan el interés europeo. Estas elecciones son las únicas en las que los ciudadanos pueden participar para elegir el Parlamento, que en principio es la institución que se centra en cuestiones legislativas más representativa de la Unión Europea. Es verdad que luego tiene que dialogar
con la Comisión, que la Comisión en principio también vela por el interés europeo, pero es nombrada por cada país a los comisarios. Entonces es la manera que los ciudadanos pueden conectarse con los procesos de toma de decisiones importantes acerca de los grandes temas que van a afectar a España. Fíjate, Jesús Mari, que de Jordi y de Sergio, escuchando un poquito las reflexiones introductorias que acaban de hacer, claro, estamos ante unas elecciones, digamos, aisladas en términos un poco de conciencia social, ¿no? No tenemos el efecto tractor que tuvimos en las de 2019, y luego estamos hablando de unas elecciones importantes porque hay que saber que el 70%, como decía Sergio, de las decisiones políticas que nos afectan aquí en España vienen de Europa. Por lo tanto, estamos hablando de unas elecciones importantes, pero que no sabemos si se les da la importancia que merecen, ¿no? en la sociedad en general. ¿Cómo lo ves? Pues con preocupación, porque lo han dicho muy bien mis dos compañeros que están aquí, que es fundamentalmente desde la Unión Europea, desde donde nos vienen un buen número de normativas o de leyes, ¿no? Pero no solamente esto, sino que en este momento, por ejemplo, habría también alguna otra circunstancia, varias, ¿no? Pero yo voy a fijarme sobre todo en una de ellas, que es que internamente a la propia Unión, en estos momentos hay una especie de una expectativa grande de hasta dónde van a poder llegar los partidos de ultraderecha. Claro. Entonces, desde este punto de vista, si nos vamos fijando en lo que se hace por estos partidos cuando llegan al poder, por ejemplo, o aunque sea en coalición, pues lógicamente tienden a invalidar alguna de las normas que suficientemente tiempo ha sucedido hasta que hemos podido lograrlas, ¿no? Entonces, aquí hay también un problema muy serio de lo que es la gobernabilidad interna. Por lo tanto, no solamente es todo el bagaje de legislación que se hace también, en este caso sería más bien de tener en cuenta todo lo que hay alrededor, concretamente China, concretamente Rusia, etcétera, que están cambiando geopolíticamente los problemas que se van teniendo y cada día son más dificultosos en este sentido. Es una de las ambiciones que tiene esta Europa nuestra, que es claro, la de hacer suficiente músculo como para poder competir en este tablero geopolítico en igualdad de condiciones respecto a las grandísimas potencias, ¿no? Volver atrás, por ejemplo, volver a los nacionalismos, nacionales, o sea, perdón por de cada nación, hemos pasado un siglo en el cual hemos visto dónde nos conduce fundamentalmente, claro, ¿no? Entonces tendríamos que aprovechar para cambiar esto también. Bueno, pues a lo largo del programa lo que vamos a hacer es salpicándolo con ese testimonio que nos han dado candidatos, candidatas que están en esas listas, que van a optar a encontrar el hueco en el Parlamento Europeo. Y si os parece, vamos a escuchar el de Elena Sancho, que es la número 19 del Partido Socialista de España, que nos contaba, que les preguntamos, ¿no?, ¿qué cabe esperar de estas elecciones europeas? Bueno, pues esto es lo que nos contaba. Tras estas elecciones, espero que las políticas de retroceso, los mensajes de odio y los discursos negacionistas de la ultraderecha y el Partido Popular queden desterrados y podamos hablar de una Europa de convivencia, respeto y economía moderna que sigan afrontando los problemas con honestidad, humildad y diálogo. El objetivo del Partido Socialista es que Europa, España y Navarra, que por cierto cada vez tiene más presencia en Europa, avancen hacia una prosperidad económica, una sostenibilidad medioambiental y una justicia social. Debemos trabajar por una economía moderna que ofrezca mayores salarios y mejores empleos, por un estado de bienestar robusto que sirva al ciudadano. Una Europa feminista que defienda la igualdad real. Una Europa que apueste por la democracia y la convivencia, abierta al mundo y que defienda la paz y el respeto a los derechos humanos. En definitiva, votando al Partido Socialista avanzaremos hacia una Europa progresista en la que España seguirá siendo líder y Navarra seguirá avanzando con ella. Bueno, pues una Navarra, como decía Elena Sancho, cada vez más presente dentro de las políticas europeas. Es cierto que las regiones cada vez más están cobrando más protagonismo dentro de las propias instituciones europeas, ¿no? Por ese carácter localista al que se le quiere dar voz.
Escuchábamos también este mensaje, comenzaba con ese destierro al que quieren llegar estas fuerzas, las fuerzas socialistas en este caso, frente a los discursos de odio que decía, ¿no? Y abundando un poco en lo que manifestaba también Jesús Mari Osés. Cada vez más estamos escuchando este tipo de mensajes, pero ¿son realmente así? Es decir, hay que preservar la democracia frente a quienes intentan de alguna manera imponer otro tipo de tesis, de políticas, de formas de entender la vida y las instituciones. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que sí que es cierto, porque está ahí, que hay un auge de los partidos que podemos llamar de ultraderecha, ¿no? Que están situados a la derecha de los partidos conservadores clásicos. Y lo que pasa es que no presentan un frente homogéneo, porque tienen sus diferencias entre ellos, es decir, no podemos meterlos todos en el mismo saco, pero si los metiésemos van a tener un ascenso en votos indudable e incluso se pueden colocar como segunda fuerza. Lo que pasa es que no son partidos homogéneos por una de las cosas que ha dicho Jesús Mari, ¿no? Que son partidos nacionalistas, que miran sobre todo lo suyo. Y hay otro tema que les diferencia también, que me parece también clave, que es la relación con Rusia o su posicionamiento sobre Rusia, ¿no? En esta... ¿Qué papel juega Europa en geopolítica mundial? Las relaciones con Rusia de unos y otros partidos de ultraderecha en Europa no es homogéneo, ¿no? Y ahí vemos diferencias. Pero es indudable que van a subir un ascenso, ¿no? Y estamos viendo por las declaraciones de la eurodiputada Helena, el eje del Partido Socialista es claro, es repetir un poco el eje de campaña que hicieron en las nacionales del 23 de julio, ¿no? Que es impedir el auge de la extrema derecha, ¿no? El propio Pedro Sánchez, el presidente, lo ha dicho, ¿no? Lo hicimos en las nacionales, lo haremos ahora en las europeas, que es que no triunfe esa extrema derecha. Pero luego en su segunda parte de la intervención recoge un poco lo primero que dijimos, fíjate todos los temas que toca, que están las políticas sociales, las políticas económicas, las políticas migratorias, ¿no? Todo de lo que depende de Europa, ¿no? Me parece relevante también. Sí, yo quiero hacer 3 comentarios cortos a raíz de las declaraciones que me parecen muy interesantes. Lo primero es que el PSOE está muy preocupado por ganarle terreno al Partido Popular en España, y yo creo que está usando las elecciones europeas para poder ganar terreno, porque al final es un efecto psicológico. Si gana terreno en Europa, puede decir que está avanzando con respecto al PP. Entonces, en realidad es la clave nacional. Lo segundo es que, y no solo es la candidata del Partido Socialista, todos los partidos están haciendo una campaña que no se corresponde con esta declaración. Digamos, ellos han hecho spots publicitarios en los que hablan de temas relevantes, y hasta más, incluso la manera en la que se expresa se ve que es un poquito forzado, fingido casi. Pero luego la campaña, lo que está saliendo es trapos sucios sobre las familias de unos y otros, y las cuestiones de la migración, a favor, en contra, discurso de odio. Y Palestina. Sí, y eso se ha irrumpido ahora de nuevo. Entonces hay una dislocación entre los spots publicitarios, por llamarlos de esa manera, y luego el debate real, que es el que está dominando, creo, en España, el clima de campaña. Y por último, quería mencionar que esta cuestión de la ultraderecha es muy interesante, porque ellos movilizan, los extremos movilizan más a sus votantes que los partidos moderados. Entonces puede darse la situación en la que partidos que son euroescépticos finalmente son determinantes para hacer implosionar la Unión Europea desde dentro, ¿no? Eso sería una razón más para la movilización de quienes pues, se consideran moderados. Es decir, se puede, Jesús Mari, pensar, bueno, como apuntaban tanto Jordi como Sergio, entonces que, claro, nos estamos preocupando en esta campaña, o los partidos políticos se están preocupando de visibilizar las políticas domésticas frente a las políticas europeas, es decir, se están poniendo de relieve asuntos que nada o poco tienen que ver, a la vista un poco de la mujer de Pedro Sánchez, la cuestión palestina, el caso Koldo, todas estas cuestiones que están marcando la actualidad se ponen de relieve, olvidándose de las cuestiones fundamentales para las que se van a votar en estas elecciones, o no, o una cosa no tiene que ver con la otra y son cuestiones paralelas que tienen que estar en la actualidad política. ¿Cómo lo ves? Yo diría que en principio se están pasando en este sentido, ¿no? O sea que lo que hay que procurar es fundamentalmente que la gente nos enteremos de cómo está hasta este momento o cómo ha sido la trayectoria de la propia Unión Europea, qué temas han sido relevantes y se ha conseguido, evidentemente, que lo que se ha fraguado ahí sea
compartido por 300 o 400 millones de personas que forman nuestra urbe más grande, ¿no? Fundamentalmente, y tienen que pensar que lo que quizá valía, hace 15 o 20 años, ya no vale ahora porque los tiempos han cambiado completamente. Entonces tienen que adaptarse a eso. Y me da la impresión de que los partidos, quizá por falta de una visión de futuro, se limitan mucho más a lo que son los problemas internos de cada país. Y esto a mí me parece un sinsentido respecto a estas elecciones. Los problemas internos de cada país podrían ser también los problemas internos de la propia Europa. Pero yo me refiero no tanto a eso, sino a los problemas internos de cada partido. Sí, o sea, que es lo que parece estar poniéndose de relieve, ¿no? Pero fíjate que yo estoy viendo una diferencia, no sé si compartiréis el matiz, pero ha pasado en otras campañas europeas, ¿no? Cuando analizábamos otras campañas europeas veíamos que los temas o la visión o la perspectiva era muy nacional, ¿no? Muy española, o la clave era la clave nacional. Y se hablaba mucho pues, de los candidatos de aquí y quién iba a estar por encima. Pero en estas elecciones, estos temas que está comentando Sergio, yo creo que no son temas que se utilizan, o sea, se utilizan para la campaña, pero que no salen ahora en la campaña. Son temas que ya estaban, ¿no? La corrupción de uno o la posible corrupción, el tema de Palestina. O sea, hay una serie de temas que son tan fuertes o tan atractivos también para el debate público. Tienen potencia mediática. Exacto, ¿no? Que se están utilizando para la campaña, pero no se traen sobre la campaña. Que en otras elecciones sí que había ocurrido que se hace campaña en clave nacional. Aquí también, pero los temas son previos, por así decir. Entonces se le da una perspectiva, por así decir, europea. Por la amnistía. Pues la amnistía es una cuestión que está sobre la mesa ya desde hace meses. Y ahora el Partido Popular, saliendo el otro día a la calle, lo que está diciendo, bueno, Europa nos puede librar de la amnistía porque también las cuestiones de Estado de Derecho dependen de Europa. Entonces es utilizar esas cuestiones más de calado, más de fondo, para las elecciones. Bueno, vamos a escuchar a Antonio López Istúriz, que es el número 17 de la lista del Partido Popular, es navarro, ya es un experimentado político en las instituciones europeas y que nos enviaba este mensaje. Pues yo espero una Europa segura, libre y sobre todo que responda a las necesidades de los ciudadanos. Vamos con mucha cautela a observar el cambio climático, pero también defendiendo que la adaptación de nuestras empresas no suponga una crisis social ni despidos masivos. También que esos fondos europeos tan solidarios no son malgastados como está ocurriendo en España y en Navarra. Esa sería la Europa que a mí me gustaría ver. Una Europa segura y libre, es lo primero que decía Sergio, Antonio López Istúriz. Sí, yo creo que aquí el Partido Popular creo que se está acercando a las cuestiones que Vox plantea, porque segura ante la migración, yo creo, ante la migración, que es una de las cosas que se está planteando, porque en principio no hay una propuesta por parte del Partido Popular para avanzar en integración política y en defensa, que sería, para tener una Europa más segura no solamente tiene que ver con las fronteras. Yo creo que está pensando en términos de fronteras y la libertad, pues ahí sí creo que hay un elemento de la ideología más liberal del Partido Popular que se coloca sobre la mesa, ¿no? Y luego el ejemplo que plantea, los dos ejemplos que plantea creo que ilustran esa tensión que está experimentando el Partido Popular de, por un lado, ser un partido moderado progresista que intenta tener en cuenta pues los debates claves como el del cambio climático, la transición energética, pero por el otro lado matizando que no tiene que haber coste sobre... Pues, claro, es que ese es el dilema, valga la expresión que da nombre a este programa, ¿no? El dilema en el que también está trabajando Europa y que se viene demandando, incluso sin que esta transición, por ejemplo la del vehículo eléctrico, suponga costes laborales para las sociedades, para la región, en este caso, por ejemplo, Navarro, ¿no? que preside, por cierto, la Alianza de las Regiones con el sector de la automoción. Jesús Mari, ¿cómo ves esto? Europa segura y libre, decían los populares. Sí, pero o sea, lo de la seguridad, que lo ha explicado bien Sergio, me parece fundamental, pero esto también lleva después a otro tipo de planteamientos que ahora también se están poniendo encima de la mesa, que sería, ¿vamos a volver a los ejércitos o no vamos a volver a los ejércitos? Esto está... Bueno, en Reino Unido, fijaros, la que se ha propuesto volver al servicio militar obligatorio, pero al mismo tiempo pensar esa propuesta aquí en España pero al mismo tiempo esto sería una especie de retroceso. Casi siempre puede pasar lo mismo, pero una especie de retroceso. ¿Por qué?
porque en principio el no tener ejército nos hace, quizá yo creo incluso ser más libres en ese sentido, porque no echamos en falta esa necesidad de que alguien nos proteja de otras cosas que, por ejemplo, nosotros los que estamos aquí no hemos conocido nunca en este país una guerra, por ejemplo, y que ahora estemos presenciando una guerra en Europa, por ejemplo, o bien cerca también en Israel, etcétera, pues nos parece una barbaridad, ¿no? Pero por otra parte, yo estoy un poco también cansado cuando dicen que van a responder fundamentalmente a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, pero no dicen nunca a cuáles, no dicen prácticamente nunca a cuáles, y si las dicen a cuáles, algunas de ellas, resulta que no dicen de dónde salen, por ejemplo, los fondos para cubrir esas necesidades o para mejorarlas, ¿no? Entonces, desde este punto de vista es como si, bueno, eso se dice, pero después no tiene ninguna efectividad, o muy poca efectividad. Fíjate, en el último Eurobarómetro, en los datos que nos facilita la propia Unión Europea, dice que en Europa las preocupaciones de los ciudadanos están en este orden de prioridades: la lucha contra la pobreza y la exclusión, la salud pública, el cambio climático, la economía del trabajo y la migración. Y en España, en esa misma encuesta, las preocupaciones por este orden también van desde la salud pública, pasando por la economía y el empleo, y la pobreza y la exclusión. Jordi. Sí, yo creo que ha tocado temas Antonio López Istúriz muy interesantes también, como hemos hablado, y que son europeos, ¿no? Hablábamos antes, uno de los grandes temas europeos es lo que llamamos autonomía estratégica, ¿no? La capacidad que tiene la Unión Europea de ser autónomo en sus estrategias en este mundo con distintos polos, que ya no es solo bipolar, ¿no? Y por tanto, si puede haber un ejército europeo o no. O sea, son debates, son dilemas, como decías del programa, que se van a tener que resolver en el Parlamento Europeo, y para eso tenemos que votar, ¿no? Y luego también, cuando hacía ese dilema o ese planteamiento, dice, bueno, pues a favor de frenar el cambio climático, del ecologismo, pero que no suponga pérdida a las empresas. Y cuando está hablando a Navarra y a un programa navarro, pues claramente pues está diciendo, bueno, toda la industria del automóvil, ¿no? Que es verdad que se apuesta por los automóviles de energía, ¿no? Pero ojo que también tenemos, bueno, plantea cuestiones que efectivamente se van a tener que resolver en el Parlamento Europeo. Bueno, hablábamos antes de la polarización política que suponía también determinados discursos, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Maite Nosti, la portavoz, la candidata de Vox en Navarra, que va en esa lista europea de su partido en el número 56. Pocas probabilidades, entiendo yo, habiendo 61 elegibles, de entrar, pero en cualquier caso está en la lista. Vamos a escuchar cuál es la impresión acerca de lo que se espera de esta próxima Europa que tenemos en cierres. Este 9 de junio tenemos los patriotas de toda Europa la oportunidad de ser la primera fuerza del Parlamento Europeo y cambiar las reglas del juego. Para ello vamos a derogar tanto el Pacto Verde como la Agenda 2030, que arruinan a nuestro campo y a nuestra industria. La presión inmigratoria que está promulgando Europa se ha vuelto insostenible. No se puede seguir llevando a cabo esta política de puertas abiertas. Todos los partidos españoles aprueban estas fatídicas políticas excepto Vox. Tenemos que luchar contra el tráfico y la trata de seres humanos. La PAC debe contribuir a que nuestras producciones sean rentables y viables. Hay que ampliar su presupuesto y acabar con los condicionantes ecológicos que van unidas a las ayudas. Y por último, nosotros abarataremos el coste de energía. Bueno, ambición no le falta a la portavoz de Vox, hablando de que van a ser la primera fuerza parlamentaria en Europa, Jordi. Sí, bueno, luego está el juego de las expectativas. Cuando nos preguntaban antes a ver qué esperan los candidatos, el juego de las expectativas en comunicación política es fundamental, ¿no? ¿Cuál es el rol de las expectativas? Entonces, subir mucho las expectativas y luego no cumplirlas no suele ser positivo, ¿no? Bueno, una vez más, en la línea de la comunicación de Vox, pues muy contundente, también muy clara. Aquí presenta pocos dilemas, ¿no? Y si antes decíamos, bueno, a ver cómo hacemos para que las políticas ecológicas sean compatibles con el empleo, pues aquí lo tiene claro, ¿no? Hay que abolir, ¿no? la agenda ecologista y defender el campo y la PAC. Y lo mismo con las migratorias, ¿no? ¿Cómo hacemos? Que es un tema delicado, pues aquí, pues de nuevo, brocha gorda y está todo claro, ¿no? Es un mensaje claro, contundente, y poniendo dos temas que Vox
suele trabajar mucho, ¿no? Que es toda la política agrícola y la política de inmigración. Sí, no, o sea, por un lado tiene consistencia, ¿no? También en el mensaje que Vox lleva. No cambia. No cambia, eso es, no cambia, lo refuerza. Y aunque las propuestas, pues como dice Jordi, ¿no? Hay una tensión entre la ambición y la realidad, pero sí que apuntan a temas relevantísimos que se van a tener que abordar en la Unión Europea, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la transición ecológica justa, que es algo irreversible, tiene unas implicaciones muy profundas sobre el modelo económico que tenemos y se le tiene que meter mano. No está claro cuál desde el punto de vista incluso científico, ¿no? Nunca se ha hecho esa transición, por lo tanto no se sabe bien cuál es la fórmula para lograrlo. Es un tema de esos grandes. La Agenda 2030, de nuevo, no va a desaparecer, pero se tiene que ver cómo hacerla efectiva en cada una de las regiones. Los migrantes, lo plantea como tema de control de fronteras. Las fronteras sí que va a ver cómo se regulan los flujos migratorios para las catástrofes humanitarias. Pero, por ejemplo, el Real Instituto Elcano, de hace ya unos años, dice que España, por ejemplo, necesita 7 millones de migrantes de aquí a 2050 para sostener el sistema de pensiones. Entonces, está apuntando realmente a los grandísimos temas. Lo mismo de la agricultura, hemos tenido todas las cuestiones de los tractores en las calles. Obviamente hay un elemento que no hay resuelto. Lo que pasa es que yo creo que las propuestas que hace para resolverlo no son realistas, generarían un conflicto social mayor del que tenemos. Pero yo creo que apunta a poner foco en los grandes debates. La cuestión es en cuáles son las soluciones o cuáles son las propuestas, ¿no? dentro de eso. Brevemente, Jesús María, antes de la publicidad, ¿cómo? Hubo un dirigente europeo, del cual no recuerdo su nombre, que en su momento dijo: sabemos cómo hacer las cosas bien en Europa. El problema es si después los ciudadanos y ciudadanas nos van a votar o no. Pues esto también podría parecer casi lo mismo, ¿no? Es decir, es muy fácil decir todo esto que han dicho. Es mucho más difícil comprometerse a que esto se vaya haciendo realidad, ¿eh? Y por lo tanto, uno puede decir lo que le dé la gana, sabiendo lo que también importa eso de cara a que la gente lo oiga, ¿eh? Para después hacer o no hacer, o quitar, o sencillamente dinamitar, como ha dicho, cambiar directamente las reglas del juego. Sí. Las reglas del juego es las reglas del juego de la democracia en este sentido, ¿no? Pero no dice qué reglas de juego. No, pero las reglas del juego sería, en principio, abarcarlas todas, si no afinas un poco más, ¿no? Entonces las reglas del juego son las reglas del juego democráticas. Claro, evidentemente. Claro. Y por lo tanto dice uno, a ver, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Hacia dónde vamos a ir en este sentido políticamente? Y eso prácticamente modificaría también la forma de actuar sobre todo lo demás. Nos estamos olvidando muy fácilmente de que este país ha sido un país de emigrantes. Hasta hace 4 días, vamos a decirlo así, de emigrantes. Y ahora no hay forma entonces de que los migrantes puedan venir aquí también. Lo que estaba apuntando. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos, y volvemos de nuevo para seguir abordando desde diferentes ángulos estas próximas elecciones europeas. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta en este dilema especial sobre las elecciones de Europa que estamos llevando a cabo para tratar de entender un poquito cuáles son las claves y también los puntos de vista de las candidatas, de los candidatos navarros que se encuentran en las listas, algunos en puestos de salida, otros en menos. Ya veremos las posibilidades de éxito de Carlos Guzmán, que es parlamentario foral, coordinador de Izquierda Unida Navarra, que va en el número 18 de la formación Sumar. A las europeas y que nos decía esto, de lo que espera de Europa. Tras las próximas elecciones europeas, Sumar confiamos en que en las instituciones europeas se prioricen los intereses y los derechos de la mayoría social de Europa, pero también de nuestros territorios. Hoy en día, buena parte de las políticas que se aplican en nuestros ayuntamientos, en nuestros gobiernos autonómicos y también en los gobiernos del Estado de Europa vienen determinadas por las políticas que se deciden en Bruselas y en Estrasburgo. Por tanto, es imprescindible que tras estas elecciones europeas surjan mayorías comprometidas con defender los derechos y los intereses de la mayoría social trabajadora, comprometidas con la defensa ecologista del medio ambiente, comprometidas con la defensa del feminismo y también, cómo no, en estos momentos, comprometidas con la defensa de la paz.
Bueno, pues Sumar, que va por separado de Podemos dentro de la coalición Contigo Surekin, que aquí sí que tienen en Navarra, pero en cualquier caso rompieron peras y pues ahora tienen que ir por separado. De hecho ya lo van en esa coalición europea que lidera por parte de Podemos la formación morada Irene Montero. No hay navarros en la lista, pero sí que hemos podido escuchar lo que decía Pablo Fernández, el número 3 de esa formación que estos días ha estado aquí en Pamplona. Nos decía esto. Para los europeos. Sin duda, como digo, son muy importantes, son decisivas, puede parecer muy manido, pero es que es la realidad. En la Unión Europea se legislan cuestiones que influyen muchísimo en Navarra, que influyen muchísimo en el conjunto del Estado. Por eso es tan importante que desde la Unión Europea se pongan en marcha políticas verdaderamente transformadoras, políticas auténticamente de izquierdas, políticas que promuevan más justicia social, que promuevan más igualdad, más solidaridad entre los pueblos. Yo creo que, bueno, frente a una Unión Europea en la que hay un auge de la derecha y de la ultraderecha, pues creo que es importante que haya una izquierda transformadora que, como digo, promueva más avances, que consiga más derechos, que logre más bienestar para el conjunto de la ciudadanía, y es por eso que los navarros y las navarras también se juegan mucho en estas elecciones europeas. Bueno, no deja de resultar paradójico que fuerzas que van aquí en Navarra de la mano, pues a nivel europeo se separan. A nivel europeo se coaligan muchas de esas fuerzas, pero estas, evidentemente, por una cuestión más doméstica, han ido por separado, ¿no? Y yo creo que eso es un hándicap, ¿no? Un problema que tiene la izquierda, porque al ir separado también se divide, se fragmenta el voto. Es cierto que estamos en unas elecciones donde la circunscripción es única, se cuentan todos los votos de España y el sistema DONT opera como perfectamente proporcional, ¿no? Que es relativamente fácil, podemos decir, conseguir un escaño. Entonces da la sensación que a veces, más que velar por la unidad de la izquierda y ponerse de acuerdo, cada uno ha intentado ir por su lado y al menos asegurarse el sillón, porque eso depende de la participación. Con 300, 400, 500.000 votos tienes un escaño en Bruselas, ¿no? Pero claro, entiendo, el votante de izquierda tiene ahora una disyuntiva a cuál de los dos. Claro, ¿y qué sentido tiene tener un sillón, vale, una voz dentro de ese, un puñado de votos dentro de ese gigante que es el Parlamento Europeo, 720 escaños? Sí, yo la explicación, la única explicación plausible que veo es la lucha interna que han tenido por la supervivencia de ambos partidos en España. Podemos estar en una situación muy delicada, estaba siendo casi fagocitado por Sumar, y son dos sensibilidades. El discurso es casi igual, muy similar, sí. Lo que pasa es que Sumar representaría el ala más ilustrada, moderada, que plantea el cambio desde el orden, y quizá Podemos la dimensión un poco más revolucionaria, por eso habla de transformar, ¿no? La noción de transformar. Pero es muy similar, entonces solamente se explica desde esa perspectiva, y más sabiendo el castigo que han supuesto para ambos las elecciones anteriores que acabamos de tener, ¿no? En este sentido me parece peligroso cuando Carlos Guzmán habla de una mayoría social, y lo está hablando de un partido que en el mejor de los casos puede ser cuarta fuerza en estas elecciones. Entonces, claro, arrogarse la mayoría social cuando tu situación, al menos eso, que vienes de unas elecciones con malos resultados, me parece un poco también... Jesús María. Es que es lo que le puede estar pasando quizá a lo que es la derecha tradicional en España con Vox. Aquí resulta que tenemos la izquierda tradicional en España, podríamos decir que sería el PSOE, sí. Lo que le está pasando ahora mismo con estos partidos pequeños, ¿no? O sea, es sí, pero no es suficiente. Claro. Sí, pero no es suficiente. Lo que haces tú, pero hay que ir más allá. Sistemáticamente, sin tener en cuenta ningún otro orden que pueda haber dentro de cada país, y supongo que es en este sentido también, sin tener en cuenta la dificultad que hay para llevar adelante mucho más allá de lo que los partidos, sean de derecha, sean de izquierda, pueden hacer en cada momento, ¿no? Bueno, uno de los partidos que ha tenido mayor éxito en los últimos comicios, tanto de un lado como de otro, ha sido EH Bildu, que va coaligado en Ahora Repúblicas, es una coalición de partidos a Europa, y nos habla el navarro Fernando Barreno, que va dentro de esa coalición como número 2.
Las elecciones europeas del 9 de junio representan una buena oportunidad para que un eurodiputado navarro defienda los intereses de Navarra en Bruselas, en un contexto político en el que será importante hacer frente al populismo de ultraderecha, que es altamente perjudicial para nuestra comunidad y también para los intereses de los trabajadores y las clases populares. Y de la misma manera, en un momento en que redoblan tambores de guerra en Europa, será importante defender los valores de la paz, del antimilitarismo, un antimilitarismo que ya sabemos en un futuro cercano solo nos puede traer austeridad y recortes por el gasto militar, recortes en el gasto social, en educación, en salud y evidentemente en los fondos públicos necesarios para la transición ecosocial. Bueno, Fernando Barreno lo que tiene claro es que lo que quiere es defender los intereses de Navarra, o sea, producto local puro y duro, ¿no? Igual es excesivo hacer esta afirmación, pero yo veo el discurso de Bildu, que es el discurso de Podemos, sí, pero en clave regionalista. Aquí hay regional, pero podríamos hablar casi nacionalista vasco, pero regionalista navarro, porque no ha hablado de Euskadi, ¿no? Ese es el claro, pero miden mucho, cada una de las palabras. Son muy inteligentes, ya lo hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? Bildu tiene una estrategia muy sofisticada y ha pillado a casi todo el mundo pues a pie cambiado, porque se pensaba que era un partido mucho menos refinado de lo que es, ¿no? Luego la cuestión que pues obviamente chirría un poco por la historia, ¿no? El énfasis en la paz, aunque es verdad que históricamente la izquierda abertzale, pues todo lo que tiene que ver con la insumisión con respecto al ejército, el ejército español por lo menos, ¿no? Ha estado presente, entonces bueno, pues lo ha introducido y ese es un elemento también novedoso que no habíamos escuchado en nosotros. Sí, es la división de la izquierda, porque decimos, como decía Sergio, casi los discursos de los tres podían ser casi intercambiables, han hecho énfasis en cosas distintas, en la transformación, aquí en el antimilitarismo, pero los firman casi los tres, ¿no? Y es verdad que el énfasis. Y luego un histórico como Fernando Barreno, ¿no? que es bien conocido por el electorado navarro, pues también es otra cosa que con ese choque, ¿no? Porque nos ha chocado a los tres, yo casi hemos dicho, ¿no? Cuando ha hecho ese énfasis en la paz, pero bueno, es la apuesta que tiene, y esa apuesta es verdad del antimilitarismo, como decía Sergio. Pero cero inclusión de cuestiones identitarias en este discurso. Sí. Como así, ¿no? Pues, poco más que decir, o sea, es que salvo que los partidos, y concretamente estos partidos ahora pequeños, porque son además regionales en este sentido, están cambiando, quizá no a la velocidad que muchas veces nos gustaría que cambiasen, pero están cambiando de hecho para aceptar mucho más fácilmente, mucho más, voy a dejar en vez de fácilmente, lo que es su teoría que han defendido siempre, respecto de ahora, que están prácticamente abriéndose a unas situaciones que son las políticas fundamentalmente. Pero están refinando su discurso, como decía Sergio. Perfectamente, claro. Y eso hay que valorarlo también, o sea, quiero decirte que de cara a decir, bueno, a esta gente habría que dejarla ahí sola, no, están haciendo unas cosas que pueden ser perfectamente válidas, exactamente igual que cualquier otro de los partidos que están ahí. Y tienen argumentos sólidos y de peso para decir, bueno, nosotros a nivel local, a nivel regional, tenemos ya un cierto peso, que es el que han cogido. Sí, lo que decía Sergio, es que además miden las palabras con una precisión impresionante, y Jordi también, ¿no? O sea que... Bueno, pues en esa ambición de los partidos que de otra manera no tendrían opciones, es decir, en esas coaliciones de partidos que se conforman para poder decir en Europa, levantar la mano y decir, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Está también la coalición en la que se enmarca Geroa Bai y su candidata, la número 3, Amaia Arrizabalaga, que va en esa coalición por una Europa solidaria, la que se conoce como CEUS, y que nos envía este mensaje acerca de las propuestas que quieren llevar a Europa. Europa es nuestra casa y espero, por tanto, una Europa fuerte y cohesionada, democrática, competitiva en el mundo y sostenible, una Europa en paz y solidaria, que reivindique orgullosa y convencida su diversidad, su riqueza, que sea contundente con las vulneraciones de los derechos humanos y de la legalidad internacional, y alejada de la sinrazón de fundamentalismos, populismos y demagogias. Necesitamos una Europa que sea espacio de competitividad estratégica, con una apuesta convencida para invertir en talento, tecnología avanzada y en innovación. Una Europa que sea espacio de oportunidad y de esperanza para las personas jóvenes, para su futuro,
Y esta es la Europa a la que aspiramos y por la que trabajamos. Y estos son los valores por los que en Geroa Bai nos comprometemos. Para que esta Europa sea una realidad, para que no sean otros quienes decidan por nosotras, tenemos que ir a votar. Es fundamental. Es un llamamiento claro a ejercer ese derecho del voto, Jesús Mari. María, ahora mismo. Si se pudiera conseguir todo esto que dice esta señora, me apunto al carro. Decía, yo me he quedado, lo primero que ha dicho, Europa es nuestra casa. Sí, es decir, claro, ya es un claro alegato. Efectivamente. ¿Desde cuándo es la casa de estos partidos, por ejemplo? Ya. Difícilmente, sí. ¿No? ¿Por qué? Porque eran de un radicalismo más o menos fuerte, pero al fin y al cabo nacionalistas, ¿no? En este sentido, ¿no? Europa es nuestra... A mí, yo lo tengo aquí subrayado porque me ha parecido extraordinario en ese sentido, ¿no? Sí, pero a la vez que dice eso, que lo dice, que Europa es nuestra casa, pero que respete la diversidad, ¿no? Sí, Entendemos que dentro de esa diversidad también, pues la diversidad de las... distintas... sí, la ambigüedad también está presente. O sea, cuando abarcas mucho, quizá te dejes algunas cosas por ahí. ¿Eh? Yo creo que Geroa Bai es el que más cómodo se siente en el contexto europeo, porque es un partido cosmopolita. Si alguien representa el cosmopolitismo en Navarra, yo creo que es Geroa Bai. Nosotros hace años hicimos... De hecho, va Geroa Bai, en realidad va el PNV y los Geroa Social Verdes con un sube de barcos a la cabeza en esa coalición, ¿no? Pero bueno, aquí le han dado... dentro de esa... Aquí es que claro, lo de las coaliciones es una coalición que va en otra coalición. ¿No? Pero, bueno. Pero nosotros hicimos un estudio para el Plan de Convivencia y Derechos Humanos de Navarra, las declaraciones de todos los partidos políticos, organizaciones civiles, ayuntamientos, departamentos del gobierno de Navarra, y me acuerdo perfectamente cuando leíamos los planteamientos de Geroa Bai, eran sin duda en términos cosmopolitas los más avanzados, tanto que parecía que estaban desconectados de la realidad que vivían en el día a día. Pero aquí, claro, aquí no estamos hablando de Europa, por eso yo me parece que se sienten cómodas, es algo que han trabajado históricamente, y tanto el PNV como Geroa Bai han sido partidos nacionalistas, pero que abogaban por estar integrados en Europa siempre, y tienen grandes conexiones internacionales, redes, por eso es que están cómodos allá, ¿no? Luego en esta intervención de Amaya Rezabalaga proyecta muy bien al futuro, ¿no? También busca, o sea, la Europa que queremos hacia el futuro, yo creo que... la visión es moderna, ¿no? Sí, de atracción de talento, habla de innovación, que yo creo que también es una palabra... Los más... Ha introducido elementos que nadie... Realmente, en términos discursivos, yo creo que es el más rico, ¿no? El discurso más rico tiene diferentes facetas, se le ve además auténtica en lo que está planteando, cómoda. Bueno, concretamente... habla de solidaridad, habla de paz y sobre todo también habla de inversión del talento, hablando de lo que es, nadie lo había dicho hasta ahora. Empresas competitivas. Una cuestión, un discurso más tecnócrata, ¿no? por decirlo de alguna manera, más técnico. Bueno, hay 33 candidaturas en España que se presentan. Claro, no vamos a poder escuchar a todas, ni mucho menos, ¿verdad? Sería imposible, no tendríamos tiempo. Pero hay otro navarro, Antonio Imizcoz, que es el número 21 en una formación CREE en Europa, que la lidera Eduardo Val, ex de Ciudadanos. Luego hablaremos de Ciudadanos, si os parece. Vamos a escuchar cuál es el mensaje de Antonio Imizcoz, del periodista. Antonio Imizcoz, por cierto, es un reputado periodista que ha mantenido también profesionalmente mucha actividad dentro de ministerios y a nivel corporativo. Yo espero, en primer lugar, que una elevada participación demuestre que aquí, en Navarra, en toda España, la gente cree en Europa. Y que lo haga porque, además de esperar de Europa esto o aquello, debemos ser todos los europeos los que contribuyamos a hacer más Europa. Europa es demasiado importante como para dejarla en manos de quienes solo buscan un retiro dorado y excelentemente pagado. Pero además, Europa es también la oportunidad de avanzar juntos en un conjunto de países con la misma inspiración democrática sobre un sistema económico común y unos retos sociales que deben unirnos más que separarnos. Hace falta, claro, cambiar Europa, hacerla más visible, más fuerte, más unida, no solo en lo político y lo económico, sino también en lo social, en lo cultural, en lo educativo y en lo sanitario. Y por eso es necesario hacerlo desde el centro político, desde la cultura del pacto y la convivencia que representa CREE en Europa, y lejos de la polarización y las trincheras a que nos llevan quienes se preocupan más de las siglas que del interés común, porque solo si mejoramos unidos
mejoramos todos. Bueno, pues el mensaje de Antonio Imizcoz, representante número 21 en esa lista de Cree en Europa, que lidera Eduardo Val, ex de Ciudadanos, que en principio y en ese proceso de descomposición que está teniendo un partido que tuvo desde luego vital relevancia en España, no sabemos hasta dónde llegará. En principio hay una ex parlamentaria navarra que estaría de suplente, pero tenemos la declaración que hemos podido escuchar de Jordi Cañas, número 1 de Ciudadanos, que hemos podido escuchar, en lo poco que hemos podido escuchar de esta formación que, como decimos, está en un avanzado proceso de descomposición aquí en nuestro país, pero que en Europa obtuvo una importante representación hace ya 5 años. Vamos a escuchar qué dice su número 1, Jordi Cañas. Ciudadanos presenta en estas elecciones un equipo para defender España y para defender los intereses de los españoles. El equipo España. El equipo España de Ciudadanos no va a ir a Bruselas a defender los intereses de un partido, los intereses de Ciudadanos, sino que va a ir a defender los intereses de España y los intereses de los españoles. Va a defender la camiseta de España, no la camiseta del partido, no la camiseta de Ciudadanos. Llevamos 10 años trabajando en el Parlamento Europeo defendiendo los intereses de los españoles y de España, desde una perspectiva ideológica, desde una perspectiva de partido, pero siempre anteponiendo los intereses de España y de los españoles. Y por eso es muy importante transmitir esta idea de equipo España. Bueno, en fin... ¿Qué os dicen estos mensajes? ¿Son especialmente ideas no concretas, ideas que se pueden llevar a la práctica? ¿Algo de filosofía? Bueno, sí, no sé yo, tres apuntes o tres ideas. Primero, que las elecciones europeas, por lo que decía antes, por el sistema electoral y el ser circunscripción única, es relativamente más asequible que en otros tipos de elecciones de conseguir representación. Y por tanto son unas elecciones que te dan cierta visibilidad a nuevos candidatos, ¿no? En balde recordemos que, por ejemplo, Podemos saltó a un conocimiento mayor cuando ganó las europeas del 14, o el propio Vox, ¿no? Sí. La primera representación que tuvo fue en los parlamentos. Por eso vemos que hay tantos partidos, como decías antes, o tantas candidaturas, como comentabas antes, y algunas pues poco conocidas, pero que bueno, aspiran eso al menos a sacar ese escaño. Eso por una parte. Una segunda es, claro, tanto Cree Europa como Ciudadanos se plantean un poco en el centro, en esta política tan polarizada. Sí. Ciudadanos está en una situación, podemos decir, por deméritos o errores propios, pero también porque ha sufrido esta polarización en la que estamos en la política, donde el centro le cuesta tener cabida, ¿no? Y yo creo que lo han sufrido. Y tercero es que Ciudadanos creo que lo tiene realmente complicado porque viene de unas catalanas que era su ámbito natural, por así decir, donde había nacido y tuvo un muy mal resultado, y entonces aquí en las europeas pues no le auguro tampoco, las encuestas tampoco le dan un buen resultado, lo tienen realmente difícil. Es verdad que lo habían trabajado mucho en Europa, que tenían un grupo parlamentario o una representación en Europa que se han movido mucho, pero gran parte de ellos, son los principales, algunos han abandonado la política activa, podemos decir, y otros los ha fichado el Partido Popular. Entonces ha quedado Jordi Cañas ahí con la bandera de Ciudadanos y lo tiene complicado, pero un poco más, ¿no? Sí, no, yo creo que además el mensaje de Ciudadanos no es para nada distintivo. Es decir, no hay ninguna propuesta. La idea de que voy a... Me ha sorprendido, veíamos entre Cree en Europa y Ciudadanos, veíamos mensajes muy parejos. Sí, lo que pasa es que Ciudadanos plantea que voy a ir a Europa a defender los intereses de los españoles, se hace aboga de un nacionalismo español que no se le había visto, yo creo, con tantísima claridad, y que creo que no tiene mucho tirón, y más en la situación en la que está, porque la gente, si quiere votar a un partido nacionalista español, tiene otras opciones que están casi en auge. Y luego querer el otro partido sí que me parece que es un partido que está pensando en Europa. No sé si conseguirá algo. Está pensando en Europa. A mí personalmente el mensaje me parece positivo porque veo que Europa va a enfrentar unos desafíos que requiere que haya gente trabajando en Europa pensando en el interés europeo. Trump, si gana las elecciones, se va a retirar casi con toda probabilidad de la OTAN, y la cuestión de la seguridad y la defensa va a estar en primer orden. Va a haber que reconstruir Ucrania antes o después, en estos próximos años. Gaza, la situación en cuanto la operación israelí termine con independencia de cómo esté, va a haber que tener una política muy clara con respecto a los dos estados con Israel. Entonces, las cuestiones que surgen requieren un europeísmo fuerte.
Entonces, bueno, el mensaje creo que tiene algo de singular. El mensaje de Ciudadanos se desdibuja dentro del otro espectro político, así me parece. Y Jesús Mari, ¿cómo has visto estos dos últimos mensajes? Lo último que, hablando de lo que decía Sergio, pues me parece un poco también pobre de cara a lo que puede ser centrarse solamente, y ha repetido muchísimas veces, que ellos han estado allí trabajando solo y exclusivamente por España. Esto puede ser también un problema. ¿Por qué? Porque ya sé que somos quizá diferentes un finlandés y yo, o Jordi y un eslovaco, pero ¿por qué no pensar en una especie de cosmopolitismo, por lo menos que respecto a derechos y deberes puedan ser prácticamente relativamente uniformes o bastante uniformes, ¿no? Porque es que si no, nunca nos vamos a... No, es que este es un francés. Y como es un francés, yo... Es el carácter de la Unión, ¿no? Que tiene claro, ese sentido. Desde este punto de vista, quizás nos falta también esa capacidad o potencialidad para saber que somos, en vez de 48 millones, que somos 300 y pico millones o 200 y pico millones, ¿no? Bueno, pues estamos ya fuera de tiempo. Simplemente y brevemente, ¿qué va a pasar el 9 de junio? Porque vamos a tener una alta, baja participación, más participación que en el 2019, que fue aquí en España del 60,7%. ¿Cómo lo ves? Recuerda que no tenemos otras elecciones de efecto tractor, como las que apuntaba... A ver, yo no haría ningún juicio, simplemente llamaría a votar, porque es importante votar porque somos ciudadanos y por lo tanto, a pesar de que no es obligación, sí que es un deber que creo que hay que aprovechar. Sí, estoy en la misma línea. Votar es un derecho que ha costado mucho también conseguir, y máximo en este país, pero también es un deber, no un deber jurídico, no estamos obligados, pero sí un deber cívico. Por tanto, yo llamo a la participación por lo que hemos dicho a lo largo de la noche. Es unas elecciones muy importantes, muy relevantes. El momento histórico geopolítico reclama una Europa unida, una Europa fuerte, y por tanto es nuestra responsabilidad operar con ese voto. ¿Y tú, Sergio, cómo lo ves? O sea, yo comparto el llamamiento. Ahora, si tuviera que hacer un vaticinio, el pronóstico sería una participación más baja, que la otra vez relativamente baja, y eso lo que va a hacer probablemente es, por un lado, que los partidos, sobre todo de extrema derecha, se consoliden. Es probable que el Partido Popular gane las elecciones y tenga la sensación de seguir avanzando, pero que el PSOE tampoco se descalabre, ¿no? Que se mantenga allá. Yo creo que esos son posibles. Voy a apuntar estas cosas, porque luego ya cuando llegan los resultados yo me gusta fijarlas, fijarme a ver en qué se dijo, que generalmente siempre acertáis, no sé cómo lo hacéis, pero bueno, más o menos por ahí las claves son buenas, las que dais. Sergio, Jordi y Jesús Mari, gracias una vez más por habernos ayudado a entender un poquito este complejo mundo que es el de las instituciones, y más si tenemos unas elecciones por delante. Gracias. Encantado. Un placer. Muchas gracias. Y nada, a la semana que viene nos vemos de nuevo con más asuntos que esperamos sean de su interés, y mientras tanto pasen una feliz semana.